Hay hombres que pasan toda la vida creyendo que su mamá nunca estuvo orgullosa de ellos, solo porque jamás se los dijo directamente. Pero la verdad es muchísimo más profunda que eso. 10 señales de que tu mamá está orgullosa de ti aunque no lo diga, no es solamente un video emocional. Es algo que puede cambiar por completo la forma en que un hombre entiende el amor, el respeto e incluso su propia historia. Porque muchas veces las señales de que tu mamá está orgullosa de ti aunque no lo diga estuvieron frente a tus ojos durante años y nunca te diste cuenta. Y antes de empezar, suscríbete al canal. De verdad, gracias por todo. Acabamos de llegar a los 2000 suscriptores y eso significa muchísimo para nosotros. Pero esto apenas empieza. Queremos construir la comunidad masculina más fuerte y más consciente de YouTube en español. Una comunidad de hombres que entiendan emociones, relaciones y crecimiento personal de verdad. Ahora nuestra meta son los 3000 suscriptores. Y queremos que tú formes parte de esto desde el principio. Tema 1. Cuando presume pequeñas cosas sobre ti frente a otras personas. Hay hombres que pasan años esperando escuchar un «estoy orgullosa de ti» de su mamá, sin darse cuenta de que ella ya lo dice todo el tiempo, solo que de otra manera. A veces no lo hace mirándolo directamente a los ojos. Lo dice cuando habla con una vecina, con una tía o incluso con el señor de la tienda. Mi hijo trabaja muchísimo. Él siempre resuelve todo solo. Desde chiquito era bien responsable. Y lo más curioso es que muchos hombres ni siquiera están presentes cuando eso pasa. Porque hay mamás que no saben demostrar cariño de frente, pero sienten una necesidad enorme de hablar bien de su hijo cuando él no está viendo. Lo más fuerte de todo esto es que normalmente ella no presume grandes logros. No necesita que su hijo sea millonario, famoso o perfecto para sentirse orgullosa. A veces presume cosas súper simples, que para cualquier otra persona pasarían desapercibidas. Que se levanta temprano todos los días, que nunca abandona a su familia, que aprendió a salir adelante solo, que ahora cocina, trabaja, paga sus cuentas o ayuda a otros. Y sí, parece poca cosa, pero para una mamá latina, especialmente en México, ver a un hombre convertirse en alguien responsable muchas veces vale más que cualquier trofeo, porque ella recuerda perfectamente quién era él antes de todo eso. Muchos hombres descubren esto demasiado tarde. Escuchan por accidente a su mamá hablando de ellos con orgullo y sienten algo raro por dentro. Como si una parte cansada de ellos finalmente entendiera que sí fueron vistos todo este tiempo. Porque el orgullo de una madre casi nunca hace ruido, no siempre viene acompañado de abrazos, lágrimas o discursos emocionales. A veces viene escondido en frases pequeñas, dichas como si nada, mientras sirve café o acomoda la mesa. Y justamente ahí empieza algo que pocos hombres notan. Las mamás casi siempre revelan su amor en detalles silenciosos que parecen normales hasta que un día ya no están. Tema 2. Cuando se preocupa por ti incluso siendo un hombre adulto. Hay una etapa en la vida de muchos hombres donde empiezan a pensar que ya no necesitan a nadie. Pagan sus cuentas, trabajan, resuelven sus problemas solos. Y poco a poco comienzan a tratar la preocupación de su mamá como algo normal. Pero ahí está el detalle. Para una madre, un hijo jamás deja de ser su hijo. No importa si tiene 18, 30 o 50 años. Ella seguirá preguntando si ya comió, si llegó bien a casa o si está descansando lo suficiente. Y aunque esas preguntas parezcan repetitivas, detrás de cada una existe algo muchísimo más profundo que una simple costumbre. Muchos hombres creen que su mamá pregunta demasiado porque quiere controlar sus vidas. Pero con el tiempo entienden algo incómodo. Nadie más volverá a preocuparse por ellos de una forma tan genuina. El mundo normalmente le pregunta a un hombre cuánto gana, qué logró o qué puede ofrecer. Pero una mamá pregunta si durmió bien. Y parece una tontería, pero no lo es. Porque cuando una mujer pasó años enteros cuidando a alguien, su mente se acostumbra a vivir pendiente de pequeños detalles. Incluso cuando ese hombre ya es adulto y responde con un simple «sí, mamá, todo bien», mientras sigue viendo el celular sin darle importancia. Y lo curioso es que muchas veces el hombre entiende ese amor silencioso hasta que se muda, se convierte en padre o atraviesa momentos difíciles completamente solo. Ahí recuerda aquellas llamadas inesperadas, esos mensajes cortos o esos «avísame cuando llegues». De repente entiende que no eran molestias. Eran pequeñas formas de amor disfrazadas de rutina. Porque hay mamás que no saben decir «te admiro», «te extraño» o «me importas muchísimo». Entonces lo traducen en preocupación. Y cuando un hombre empieza a notar eso con atención, también comienza a darse cuenta de otro detalle todavía más fuerte. Las madres guardan recuerdos emocionales que sus hijos ni siquiera imaginan. Tema 3. Cuando guarda recuerdos tuyos que tú ya olvidaste.
Hay hombres que creen que crecieron y dejaron ciertas etapas atrás para siempre. Piensan que los dibujos viejos, las fotos de la escuela, los juguetes rotos o incluso aquellas cartas absurdas de la infancia ya no significan nada. Pero un día abren un cajón en casa de su mamá y ahí siguen, guardados cuidadosamente después de 20 o 30 años. Y en ese momento algo cambia dentro de ellos, porque entienden que mientras ellos estaban ocupados intentando convertirse en hombres fuertes, alguien estuvo guardando pedazos enteros de su historia como si fueran tesoros. Lo impresionante es que muchas mamás ni siquiera saben explicar por qué guardan esas cosas. Simplemente no pueden tirarlas. Una camiseta vieja, una foto borrosa, el primer sueldo, un diploma sencillo o hasta un juguete barato pueden significar muchísimo para ellas. Porque los hombres suelen recordar resultados, pero las madres recuerdan procesos. Ellas recuerdan noches difíciles, sacrificios silenciosos y etapas donde el hijo todavía no entendía todo lo que estaba pasando. Por eso, cuando ven esos objetos no están viendo papel o plástico, están viendo momentos completos de sus vidas ligados al crecimiento de alguien que aman profundamente. Y quizá lo más duro es que muchos hombres descubren eso demasiado tarde, a veces cuando ya viven lejos, a veces cuando su mamá envejece, y otras veces cuando ella ya no está. Ahí entienden que aquellos recuerdos no eran simples cosas guardadas, eran pruebas silenciosas de orgullo, amor y conexión emocional, porque una madre orgullosa casi nunca necesita decir «eres importante para mí». Lo demuestra guardando detalles que el resto del mundo habría olvidado hace años. Y justamente ahí aparece otra señal que suele confundir a muchos hombres. Hay mamás que parecen demasiado críticas, cuando en realidad esconden expectativas nacidas del orgullo que sienten por su hijo. Tema 4. Cuando te critica, pero en realidad quiere verte crecer. Hay hombres que crecieron pensando que su mamá nunca estaba completamente satisfecha con ellos. Siempre había una observación más, un consejo más, una crítica pequeña incluso después de haber hecho algo bien. Y claro, cuando uno es joven, eso puede sentirse injusto, porque el hombre piensa, nunca es suficiente para ella. Pero con el tiempo descubre algo incómodo y profundo al mismo tiempo. Muchas mamás critican más precisamente a los hijos en los que más creen. No porque quieran destruir su confianza, sino porque pueden ver el potencial que él todavía no alcanza a ver en sí mismo. El problema es que muchas madres latinas vienen de generaciones donde el amor no se expresaba con frases dulces o validación constante. A ellas les enseñaron que cuidar era corregir, que amar era preparar a un hijo para sobrevivir en un mundo duro. Por eso algunas dicen cosas como «podrías hacerlo mejor», «ten cuidado con esa gente» o «no te conformes». Y aunque esas frases a veces cansen, detrás existe una mezcla rara de miedo y orgullo. Miedo de que el hijo se lastime, y orgullo porque saben que tiene capacidad para llegar muchísimo más lejos. De hecho, muchos hombres exitosos recuerdan que la persona más exigente de sus vidas fue justamente su mamá. Eso no significa que toda crítica sea correcta ni perfecta. Hay palabras que duelen y heridas que tardan años en sanar. Pero cuando un hombre madura emocionalmente, empieza a diferenciar la crítica que nace del desprecio, de la que nace de la preocupación, y ahí cambia completamente la perspectiva, porque entiende que muchas veces ella no estaba intentando minimizarlo, estaba intentando empujarlo, aunque no supiera hacerlo de la manera más suave. Y curiosamente, cuanto más empieza un hombre a entender esos patrones, más se da cuenta de otra cosa impresionante. Su mamá casi siempre nota cambios en él antes que cualquier otra persona. Tema 5. Cuando nota cambios en ti antes que cualquier otra persona. Hay algo casi extraño en la relación entre una madre y su hijo. Puede pasar meses sin verlo todos los días. Puede hablar poco con él, y aún así notar cosas que nadie más percibe. Un amigo puede decir que todo está normal. Los compañeros del trabajo quizá no noten nada. Pero ella mira 5 segundos a su hijo y pregunta, ¿te pasa algo? Y lo impresionante es que muchísimas veces tiene razón. Porque una madre que vio crecer a un hombre desde niño aprende a leer detalles mínimos. El tono de voz, la forma de caminar, los silencios raros entre frases o incluso la manera en que él evita mirar a los ojos. Muchos hombres intentan esconder el cansancio emocional detrás de responsabilidades, humor o indiferencia, especialmente en culturas como México, donde al hombre muchas veces le enseñan que debe aguantar todo solo. Pero una mamá normalmente detecta el peso emocional antes de que el propio hombre lo admita. Nota cuando está más serio, cuando algo le preocupa,
cuando una relación lo rompió por dentro aunque él diga todo bien. Y lo más curioso es que no necesita estudios psicológicos para hacerlo. Lo hace porque lleva años observando silenciosamente a la misma persona evolucionar, caer, levantarse y cambiar frente a sus ojos. A veces esa percepción incluso incomoda. Hay hombres que responden no pasa nada casi automáticamente porque no quieren verse vulnerables, pero en el fondo saben que ella ya entendió muchísimo más de lo que están diciendo. Y ahí aparece una verdad que muchos descubren demasiado tarde. Pocas personas en la vida observan a un hombre con tanta atención genuina como su mamá. No porque quiera invadirlo, sino porque emocionalmente nunca dejó de cuidarlo del todo. Y justamente esa necesidad de seguir cuidando, incluso cuando el hijo insiste en que puede solo, es otra señal silenciosa que revela muchísimo más de lo que parece. Tema 6. Cuando intenta ayudarte incluso cuando tú dices que no necesitas ayuda, llega un momento en la vida de muchos hombres donde sienten la necesidad de demostrar que pueden con todo solos. Empiezan a rechazar ayuda casi automáticamente. Yo me encargo. No hace falta. Tranquila, mamá. Y sí, parte de crecer como hombre implica aprender a resolver problemas sin depender de nadie. Pero hay algo curioso. Mientras más independiente se vuelve un hijo, más silenciosas suelen volverse las formas en que su mamá intenta cuidarlo. Ya no puede obligarlo a ponerse un suéter o prepararle todo como cuando era niño. Entonces empieza a ayudar en detalles pequeños, casi invisibles. A veces lo hace cocinando de más por si acaso, o preguntando indirectamente cómo van sus finanzas sin querer hacerlo sentir menos. Algunas incluso ayudan sin avisar, como dejando comida en el refri, enviando un mensaje inesperado o preocupándose por cosas que el hijo ni siquiera mencionó. Y claro, desde fuera puede parecer exageración, pero en realidad hay algo emocional muchísimo más profundo ocurriendo ahí. Porque para muchas madres, dejar de cuidar completamente a su hijo sería como apagar una parte de ellas mismas, especialmente cuando saben que el mundo allá afuera no siempre trata con suavidad a los hombres. Lo interesante es que muchos hombres recién valoran esos gestos cuando viven solos durante mucho tiempo o atraviesan etapas difíciles. Ahí entienden que no se trataba de control, se trataba de amor intentando encontrar una nueva forma de existir. Porque una madre orgullosa no siempre necesita sentirse necesaria, pero sí necesita sentir que todavía puede aportar algo en la vida de su hijo. Y justamente cuando un hombre empieza a observar eso, también comienza a notar otra señal muy poderosa. Hay mamás que hablan de los logros de sus hijos con una emoción que parece casi personal, como si cada victoria de él también fuera un poco de ellas. Tema 7. Cuando habla de tus logros como si fueran de ella también. Hay algo muy particular en la forma en que una madre habla de los logros de su hijo. No importa si consiguió un buen trabajo, compró su primer coche, terminó una carrera o simplemente logró salir adelante después de años difíciles. Ella lo cuenta con una emoción que hasta sorprende, como si esa victoria también le perteneciera un poco. Y la verdad es que, en cierto sentido, sí le pertenece. Porque detrás de muchos hombres que hoy parecen fuertes, hubo una mujer que pasó años preocupándose en silencio, sacrificando cosas y creyendo en ellos incluso cuando ellos mismos dudaban. Lo curioso es que muchas mamás no hablan tanto de lo material. No presumen únicamente dinero o estatus. Presumen que su hijo es un buen hombre, que trabaja duro, que cuida a su familia, que no abandonó sus valores. Y eso dice muchísimo sobre cómo funciona el orgullo materno. Porque para muchas mujeres de generaciones pasadas, especialmente en culturas latinas, el verdadero éxito de un hombre no era verse importante, era convertirse en alguien digno, alguien respetable, alguien capaz de sostenerse sin perder el corazón en el proceso. Por eso hay madres que se emocionan más viendo a su hijo tratar bien a otros, que viendo cualquier lujo que pueda comprar. Y quizá lo más profundo de todo esto es entender que muchas madres sienten los logros de sus hijos como una especie de misión cumplida emocional. No porque quieran vivir la vida a través de él, sino porque durante años pusieron una parte enorme de sí mismas en verlo crecer. Cada desvelo, cada consejo y cada preocupación silenciosa parecen tener sentido cuando ven que su hijo logró salir adelante. Pero justamente ahí aparece otra señal que muchos hombres no notan a tiempo. Una madre orgullosa no solo habla bien de su hijo cuando él está presente. Muchísimas veces lo defiende incluso cuando nadie lo está viendo. Tema 8. Cuando te defiende incluso cuando no estás presente. Hay hombres que jamás escucharán directamente cómo su mamá los defiende frente a otras personas, porque esas conversaciones normalmente ocurren lejos de ellos, en reuniones familiares, llamadas o comentarios cotidianos donde alguien critica, juzga o malinterpreta algo sobre su vida.
Y ahí aparece ella, a veces tranquila, a veces firme, pero casi siempre dejando claro algo importante. Mi hijo no es así. Lo interesante es que muchas madres pueden discutir con su hijo en privado, señalar errores o incluso enojarse con él. Pero cuando alguien de afuera intenta atacarlo injustamente, automáticamente se convierten en su escudo emocional. Eso revela algo muy profundo sobre el orgullo silencioso. Porque defender a alguien cuando está presente es fácil, pero hacerlo cuando esa persona ni siquiera sabrá lo que ocurrió, eso nace de un vínculo muchísimo más auténtico. Y sí, obviamente las madres saben que sus hijos no son perfectos, conocen defectos, errores y malas decisiones mejor que nadie, pero aún así sienten una necesidad instintiva de proteger la esencia de quien él es, especialmente cuando ven que el mundo suele juzgar a los hombres solamente por resultados, fracasos o apariencias superficiales. Una madre, en cambio, todavía recuerda al niño que existía detrás de todo eso. Muchos hombres descubren esta realidad de formas inesperadas. Escuchan una conversación accidentalmente. Un familiar les cuenta algo años después. O simplemente empiezan a notar cómo su mamá habla de ellos cuando cree que nadie la escucha. Y en ese instante entienden que el orgullo materno no siempre es ruidoso ni dramático. A veces aparece precisamente en esos momentos invisibles donde ella protege el nombre, la dignidad o el corazón de su hijo sin esperar reconocimiento alguno. Y curiosamente, cuanto más un hombre empieza a observar esos pequeños detalles silenciosos, más comienza a notar otra señal todavía más emocional. Hay miradas de una madre que dicen cosas que nunca aprendió a expresar con palabras. Tema 9. Cuando te mira en silencio en momentos simples. Hay miradas que duran apenas unos segundos, pero dicen más que conversaciones enteras. Y muchas madres tienen justamente ese tipo de mirada cuando observan a sus hijos en momentos totalmente normales, mientras manejan, mientras trabajan, mientras arreglan algo en casa o simplemente se ríen durante una comida familiar. El hombre muchas veces ni siquiera lo nota, pero ella se queda observando en silencio como si estuviera viendo al mismo tiempo al niño que él fue y al hombre en el que se convirtió. Y créeme, pocas cosas emocionan más a una madre que darse cuenta de eso sin necesidad de decir una sola palabra. Lo más curioso es que esos momentos suelen pasar desapercibidos porque no tienen música dramática ni grandes discursos. Son instantes simples, cotidianos, pero precisamente por eso son reales. Hay madres que miran a su hijo mientras él habla con seguridad, ayuda a alguien o enfrenta problemas con madurez, y por dentro sienten una mezcla extraña de nostalgia y orgullo, porque recuerdan perfectamente las etapas donde él estaba perdido, inseguro o apenas intentando entender la vida, y ahora de repente lo ven resolviendo cosas solo, a veces hasta actuando como el hombre que ellas esperaban que llegara a ser algún día. Muchos hombres nunca aprenden a leer esas miradas porque crecieron creyendo que el amor solamente se demuestra hablando, pero las generaciones más antiguas muchas veces amaban diferente, más en silencio, más a través de gestos pequeños y observación constante. Por eso hay madres que jamás dirán «admiro al hombre que eres», aunque lo sientan profundamente. En cambio, lo expresan quedándose en silencio, mientras sonríen discretamente al mirar a su hijo desde lejos. Y justamente ahí aparece una de las señales más profundas de todas. Hay mamás que nunca aprendieron a expresar emociones con palabras, pero aún así permanecen presentes toda la vida. Tema 10. Cuando no sabe expresar emociones, pero siempre permanece ahí. Hay hombres que crecieron escuchando muy pocas palabras afectivas dentro de casa. Nunca escucharon un te amo constantemente. Nunca recibieron grandes discursos emocionales ni abrazos de película. Y durante años pensaron que quizás su mamá era fría, distante o poco expresiva. Pero con el tiempo descubren algo que cambia completamente la manera de entender el amor. No todas las personas fueron educadas para expresar emociones con palabras. Especialmente muchas madres de generaciones pasadas, que crecieron sobreviviendo más que comunicando sentimientos. A ellas les enseñaron a demostrar amor trabajando, sacrificándose y permaneciendo presentes, incluso en silencio. Por eso hay madres que jamás dirán directamente «estoy orgullosa de ti», aunque lo sientan todos los días. En cambio lo muestran apareciendo cuando el hijo tiene problemas, preguntando discretamente cómo está, cocinando su comida favorita cuando nota que algo no anda bien, esperándolo despierta aunque ya sea tarde, o simplemente estando ahí incluso cuando él ya es adulto y cree que no necesita a nadie. Y lo increíble es que muchos hombres pasan años buscando validación emocional en todas partes, sin darse cuenta de que ya existía una persona que llevaba toda la vida amándolos de una forma silenciosa, imperfecta,
pero profundamente real. Quizá por eso tantos hombres se emocionan cuando finalmente entienden estas señales, porque dejan de mirar únicamente las palabras que faltaron y empiezan a ver todos los actos de amor que estuvieron presentes desde siempre. Y ahí ocurre algo muy fuerte emocionalmente. Comienzan a valorar detalles que antes parecían normales. Una llamada, una comida, una mirada, una preocupación pequeña. Porque al final, el orgullo de una madre rara vez necesita hacer ruido para existir. A veces vive escondido en décadas enteras de presencia silenciosa. Conclusión. Y quizá después de este video muchos hombres van a empezar a mirar a su mamá de una forma completamente diferente. Porque a veces uno pasa años esperando palabras enormes, sin darse cuenta de que el amor más real casi siempre aparece en detalles pequeños, en silencios, en preocupaciones simples, en gestos que parecían normales hasta que alguien los explica. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces ella intentó demostrar orgullo por ti y tú nunca lo notaste? ¿Cuántas veces estuviste tan ocupado sobreviviendo, trabajando o intentando ser fuerte que no viste todo el amor silencioso que existía alrededor? Tal vez todavía estás a tiempo de valorarlo. Tal vez todavía estás a tiempo de decir algo que nunca dijiste, porque hay conversaciones que muchos hombres dejan para algún día, hasta que un día ya no pueden tenerlas. Y si este video te hizo pensar, aunque sea por un momento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no hablamos de superficialidades. Aquí hablamos de emociones, relaciones, psicología masculina y esas verdades que casi nadie explica de verdad. Y comenta aquí abajo algo importante. ¿Cuál fue una señal de que tu mamá estaba orgullosa de ti aunque nunca te lo dijo directamente? Quiero leer tu historia, porque probablemente hay miles de hombres sintiendo exactamente lo mismo que tú en este momento.